Hola, qué bueno que estás aquí. Hoy vamos a sumergirnos en una profecía poderosa y llena de lecciones para nosotros, el capítulo 29 del libro de Ezequiel. Este capítulo nos habla del juicio de Dios sobre Egipto y su faraón, pero también contiene promesas de restauración y nos enseña sobre la verdadera confianza. Acompáñame en este viaje a través de la historia y la palabra de Dios. Empezamos en el versículo 1, donde se nos da una fecha muy específica, el día 12 del mes 10 del año 10. Esto nos sitúa históricamente en un momento de gran agitación política. Dios le habla a Ezequiel y le da una misión muy clara: han dirigirse al faraón, rey de Egipto, y profetizar contra él y contra toda su nación. Y el mensaje es directo, sin rodeos. En el versículo 3, Dios dice: yo me declaro tu enemigo, faraón, rey de Egipto. Imagina escuchar estas palabras viniendo del Creador del universo. Dios describe al faraón como un monstruo gigantesco que está acechado en tu río. Esta imagen es muy potente. El faraón, en su soberbia, se creía dueño y señor del Nilo, el río, que era la fuente de vida y riqueza para Egipto. Llegó a decir: el Nilo es mío, yo lo hice. Este es el corazón del problema, el orgullo, la arrogancia de atribuirse a sí mismo lo que solo pertenece a Dios. El faraón se había elevado a sí mismo al nivel de un dios. Pero Dios le muestra quién tiene el verdadero poder. La profecía continúa con una metáfora impactante. Dios dice que le pondrá ganchos en el hocico al faraón, como si fuera un cocodrilo gigante, y lo sacará de su río. Y no solo a él, sino a todos los peces que se le peguen, es decir, a todo su pueblo y su ejército, que dependían de él. En la imagen es de una derrota total. Será arrojado al desierto, un lugar sin vida, y su cuerpo no será recogido ni enterrado, sino que será comida para las fieras y las aves. Este era el mayor deshonor imaginable en la cultura de la época. ¿Por qué este juicio tan severo? El versículo 6 nos da la clave. Dios dice: todos los habitantes de Egipto reconocerán que yo soy el Señor. Este es un tema recurrente en Ezequiel. El propósito final de los juicios de Dios no es solo la destrucción, sino la revelación de su soberanía. Pero hay otra razón. El versículo 6 continúan: el pueblo de Israel buscó tu apoyo, pero fuiste como una caña. Aquí vemos el segundo gran error. Israel, en lugar de confiar en Dios, su verdadero libertador y protector, buscó alianzas políticas con Egipto. Pusieron su fe en el poder humano, en la fuerza militar de un rey pagano. ¿Y cuál fue el resultado? Egipto fue como una caña frágil. Cuando Israel intentó apoyarse en ella, se quebró y les heriste el costado. En lugar de ayuda, encontraron dolor y traición. Esta es una lección atemporal para nosotros. ¿En quién o en qué estamos poniendo nuestra confianza? ¿En el poder humano, en nuestras finanzas, en nuestras habilidades, o en el Dios Todopoderoso? La Biblia nos advierte que apoyarnos en el hombre es como apoyarse en una caña rota que terminará hiriéndonos. Debido a esta soberbia y a ser una falsa fuente de confianza para Israel, el juicio de Dios sobre Egipto sería devastador. Desde el versículo 8, Dios detalla la desolación que vendrá. Espadas atacarán la tierra, matando hombres y animales. Egipto
se convertirá en un desierto. Y otra vez, Dios repite la razón. Tú dijiste, el Nilo es mío. Yo lo hice. Pues bien, yo me declaro enemigo tuyo y de tu río. El orgullo precede a la caída. La desolación será completa. Desde Migdol, en el norte, hasta Asuán. En el sur, en la frontera con Etiopía, la tierra quedará deshabitada por 40 años. Ni personas ni animales pasarán por allí. Sus ciudades quedarán en ruinas. Este periodo de 40 años nos recuerda el tiempo que Israel pasó en el desierto, un tiempo de purificación y dependencia total de Dios. Egipto, que una vez fue el opresor de Israel, ahora experimentaría su propio desierto. Sus habitantes serían dispersados por otras naciones, tal como le había sucedido a Israel. Pero la historia no termina en juicio. Dios es un Dios de justicia, pero también de misericordia y restauración. A partir del versículo 13, el tono cambia. Yo, el Señor, digo después de los 40 años, reuniré a los egipcios de los países a donde los había dispersado. ¡Qué promesa tan increíble! Después del tiempo de castigo, vendrá un tiempo de restauración. Dios mismo se encargará de reunir a los egipcios y traerlos de vuelta a su tierra de origen, la región de Patros, en el sur de Egipto. Sin embargo, esta restauración tiene una condición. Egipto volverá a ser un reino, pero será un reino sin importancia. El versículo 15 es muy claro. Será el reino menos importante de todos, y no volverá a levantarse por encima de las demás naciones. Dios lo hará tan pequeño que no podrá dominar a otros países. ¿Por qué? Para que nunca más sea una tentación para Israel. El pueblo de Dios no volvería a confiar en Egipto, porque su humillación les recordaría lo equivocados que estaban cuando fueron allá a buscar ayuda. Al final, el propósito se cumple. Entonces, reconocerán que yo soy el Señor. A través del juicio y la restauración, tanto Egipto como Israel aprenderían a reconocer al único Dios verdadero. Ahora, el capítulo da un salto en el tiempo. El versículo 17 nos lleva al año 27, muchos años después de la profecía inicial. Aquí, Dios le habla a Ezequiel sobre otro rey poderoso, a Nabucodonosor de Babilonia. Dios revela que Nabucodonosor y su ejército habían luchado en una campaña larguísima y agotadora contra la ciudad de Tirón. Fue un asedio tan duro que a todos se les ha pelado la cabeza por el roce de los cascos y se les han llagado los hombros por cargar materiales para la construcción de las rampas de asedio. A pesar de todo ese esfuerzo, Babilonia no obtuvo el botín que esperaba de Tirón. Y aquí viene algo sorprendente. Dios dice que le dará a Nabucodonosor la tierra de Egipto como pago por su trabajo. En el versículo 20, Dios declara voy a hacer que Nabucodonosor se apodere de Egipto en pago de la campaña que lanzó contra Tiro, porque ha trabajado para mí. Nabucodonosor, un rey pagano, sin saberlo, había estado sirviendo como instrumento en la mano de Dios para ejecutar su juicio sobre Tiro, y ahora Dios lo usaría de nuevo para cumplir su palabra contra Egipto. Esto nos muestra la soberanía absoluta de Dios sobre la historia y las naciones. Él utiliza a reyes y a imperios, a creyentes y a no creyentes, para llevar a cabo sus planes perfectos. Nabucodonosor se apoderaría de las riquezas de Egipto, y ese sería el salario
para su ejército. Así se cumpliría la profecía de desolación que Dios había anunciado al principio del capítulo. Finalmente, el capítulo concluye con una promesa para Israel y para el propio Ezequiel. En el versículo 21, Dios dice: «En ese tiempo haré que aumente la fuerza del pueblo de Israel». La palabra hebrea para fuerza aquí es kairen, que significa cuerno, un símbolo de poder y salvación. En medio del juicio sobre las naciones, Dios no se olvida de su pueblo, promete que su fuerza, su poder para salvar, renacerá. Esta es una alusión mesiánica, una promesa de que un día el verdadero cuerno de salvación se levantaría para redimir a Israel. Y para Ezequiel hay una promesa personal, y que tú, Ezequiel, puedas hablarles abiertamente. Durante mucho tiempo, Ezequiel había estado simbólicamente mudo, hablando solo cuando Dios le daba un mensaje específico. Pero ahora, con el cumplimiento de estas profecías, su ministerio sería vindicado. Podría hablar con confianza y autoridad, y la gente escucharía. El capítulo termina, una vez más, con la frase clave que resume todo el propósito divino: «Entonces reconocerán que yo soy el Señor». Este capítulo 29 de Ezequiel es increíblemente rico. Nos enseña sobre el peligro del orgullo y la autosuficiencia, como vimos en el faraón. Nos advierte sobre poner nuestra confianza en el poder humano en lugar de en Dios, como hizo Israel con Egipto. Nos muestra la soberanía de Dios sobre la historia, usando incluso a reyes paganos para cumplir sus propósitos. Y, lo más importante, nos revela el corazón de un Dios que es justo para juzgar el pecado, pero también misericordioso para restaurar. Aunque Egipto fue humillado, no fue aniquilado por completo. Y para nosotros, hoy, la lección es clara. Examinemos nuestros corazones. Hay áreas donde estamos diciendo: ¿esto es mío? ¿Yo lo hice? ¿En qué o en quién estamos apoyando nuestra seguridad? ¿Es en la caña rota de este mundo o en la roca eterna que es nuestro Dios? Recordemos que, al final de todo, el propósito de Dios es que Él sea conocido y glorificado. Gracias por acompañarme en este estudio profundo. Espero que te haya bendecido y animado. Si te gustó este video, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte para más contenido como este. Aunque Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo video.